Bueno, a pedido de ustedes, razones trigonométricas. Vamos a ver para qué nos sirven las razones trigonométricas y después definimos qué son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas nos sirven para resolver triángulos rectángulos. Sí, profe, pero ya hemos visto que para resolver triángulos rectángulos con el teorema de Pitágoras podíamos. Perfecto. Bien. A ver, hagamos la diferencia entre razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. La diferencia no conceptual, sino práctica de qué nos ayuda a resolver. Triángulo rectángulo, peguemos una repasada rápido. Era el triángulo que tenía un ángulo recto, ¿sí? En un triángulo rectángulo los lados tenían nombres particulares. Los lados que formaban el ángulo recto se llaman catetos, cateto, y este tercer lado, hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, conociendo dos lados de un triángulo, conociendo dos lados de un triángulo, podíamos encontrar el tercer lado, cualquiera de los lados. Total, con una ecuación sencilla pasábamos de un lado a otro y podíamos resolver o calcular el valor del lado desconocido. Bien, vamos a ver. Vamos a ponerle nombres a esto, vamos a ponerle P, Q, R, ¿sí? Para no usar HCC o ABC, que es lo más común. En un triángulo tenemos los tres lados, sabemos cuál es el ángulo recto, visiblemente aquí notado. Entonces, estos dos lados son los que forman el ángulo recto, son los que se llaman catetos. Un triángulo tiene los tres lados, que ya les conocemos los nombres, catetos y hipotenusa, y también tiene tres ángulos. Aquí tenemos el ángulo recto, lo decía, y tenemos un ángulo aquí y otro ángulo aquí. Vamos a llamarle alfa, vamos a llamarle beta, ¿no? También, lo más común. ¿Qué hace la razón trigonométrica? ¿Qué es una razón trigonométrica? La razón trigonométrica es la relación que hay entre la amplitud de un ángulo con la longitud de sus lados. Pitágoras, ¿qué hacía? Nos relacionaba las longitudes de los lados del triángulo. Las razones trigonométricas nos relacionan la amplitud de sus ángulos. Fíjense que cuando hablo de ángulos no hablo de la medida del ángulo, ¿sí? Hablo de la amplitud. ¿Por qué? Porque un ángulo es algo que se abre, es algo que puede ser menos o más amplio. Puede ser un ángulo nulo, que es un ángulo de cero, o abrirse con una amplitud que da la vuelta entera a 360 grados. Por eso cuando hablemos de ángulo vamos a hablar de amplitud. Entonces, las razones trigonométricas, repito, nos relacionan la amplitud de los lados, la amplitud de los ángulos con la longitud de los lados. Hay tres razones trigonométricas. Tenemos el seno, el coseno y la tangente, que simplificamos como TG. ¿Qué es el seno? Es la relación, es la razón vista matemáticamente como si fuera una división, ¿sí? Entonces, es la razón, la división entre cateto opuesto con hipotenusa, ¿sí? Cuando hablamos de seno, coseno y tangente, está relacionado a un ángulo. Aquí tenemos dos ángulos, alfa y beta. Para el ejemplo vamos a trabajar con alfa, por ejemplo, ¿no? El seno de alfa es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ver, alfa lo tenemos aquí. Los catetos, ¿quiénes son nuestros? La hipotenusa. ¿Dónde está la hipotenusa? Aquí. ¿Cómo sé que estos son catetos? Porque son los que forman el ángulo recto. Bien, entonces, el seno de alfa dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿El cateto opuesto a quién? Hay dos catetos. El cateto opuesto al ángulo con el que yo trabajo, que como es alfa, lo distingo, lo reconozco, alfa está aquí. Hay dos catetos, decía. ¿Quién es el cateto opuesto a alfa? Opuesto sería el que está al frente, enfrentado, ¿sí? Del otro lado, opuesto. Entonces, el cateto opuesto de alfa es Q.
Entonces el cateto opuesto de alfa es Q sobre la hipotenusa, que es P. Entonces, el seno de alfa es la razón entre el cateto opuesto, que es Q, y la hipotenusa, que es P. Sigamos con el mismo ángulo con alfa. El coseno de alfa, ¿cómo se define? ¿Cómo se define coseno? Cateto adyacente, lo escribo, porque es nueva la palabra, sobre hipotenusa. Seguimos con alfa. Coseno, cateto adyacente. ¿Qué es adyacente? Es el cateto que está formando el ángulo alfa, ¿sí? Si este es el ángulo alfa, ¿quién lo está formando el ángulo alfa? Este cateto con la hipotenusa. Entonces, este cateto es el adyacente, R. Cateto adyacente, R sobre la hipotenusa, que para nosotros es P. Perfecto. ¿Cómo definimos la tangente de alfa? La tangente de alfa es la razón o la relación entre los dos catetos, entre el opuesto y el adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Alfa, la tangente es cateto opuesto. ¿Quién era el opuesto? El que estaba enfrentado hacia el frente, del otro lado, Q. Sobre el cateto adyacente es el cateto que está formando el ángulo junto con la hipotenusa, que para nosotros es R. Esa es la definición de las razones trigonométricas. ¿Sí? Es la relación que hay entre la amplitud de los ángulos y la longitud de los lados. ¿Para qué nos sirve esto? Pitágoras, repito de nuevo, nos servía, conociendo dos lados de un triángulo podíamos encontrar el tercero. Con las razones trigonométricas nosotros podemos, teniendo un solo valor de un lado de un triángulo y conociendo un ángulo, podemos encontrar todo el resto de los valores. Vamos a ver un ejemplo. Lo que voy a borrar son estos valores porque no los voy a usar más. Las definiciones las dejamos. ¿Sí? Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. ¿Sí? Siendo matemática trato de usar la mayor precisión posible, sobre todo en el ángulo recto. Si bien aquí no dibujo a medida ni la amplitud de esos ángulos ni la longitud de los lados, pero supongamos que esto mida 9 centímetros, esto es en un ángulo de 48 grados. Bueno, aquí notablemente o visiblemente tenemos el ángulo recto. Vamos a poner X y Y, ¿sí? Sabemos que aquí hay otro ángulo. O sea, aquí pongámosle alfa, ¿sí? Ahora, también sabemos que en un triángulo rectángulo, en todo triángulo, no solo rectángulo, en todo triángulo, la suma de sus ángulos es 180. Si este ya vale 90, ¿cuánto me suben estos otros dos ángulos? 90. Entonces, si yo sé que este más este es 90, si 48 más alfa es 90, entonces alfa ¿cuánto vale? 90 menos 48, o sea, ¿sí? ¿Se acuerdan la regla? 90 menos 48, 10 menos 8, 2, este me quedó en 8, 42. Alfa vale 42 grados. O sea, de entrada, sin ningún cálculo complejo, yo ya sé que esto vale 42 grados por si me piden calcular el valor de ese ángulo. Listo. Ahora, supongamos que nos piden encontrar el valor de X. ¿Cuánto vale X? Listo, perfecto. A ver, ¿qué dato tenemos? No veamos este porque lo acabamos de calcular. Y si hemos hecho mal la resta y calculamos mal este valor, lo que querramos calcular después va a salir con error. Entonces siempre tratemos de calcular las incógnitas nuestras con los valores originales del problema, siempre que se pueda, ¿sí? Entonces, nuestro valor original son los 9 centímetros de este cateto y el ángulo de 48. Entonces, ¿qué quiero encontrar yo? Supongamos primero X. ¿Qué es X? Un cateto, ¿sí? Porque es uno de los que forma el ángulo recto, es un cateto. ¿Este cateto cómo es con respecto a este ángulo? Y está allá al frente, es opuesto, entonces X es cateto opuesto del ángulo que a mí me dan como dato. Estamos. Ahora, ¿y qué nos daban originalmente como dato nosotros? Este valor que es 9. ¿Y qué es? Cateto. O sea, yo tengo que buscar
una razón trigonométrica que me relacione el cateto que me dan como dato y el cateto que yo lo tengo como incógnita y lo quiero encontrar. Entonces, ¿cuál de las razones trigonométricas me relaciona ambos catetos? La tangente. Entonces, vamos a tener que la tangente de 48 grados es igual al cateto opuesto, dice la relación. ¿Quién es mi cateto opuesto? X sobre el cateto adyacente, que es el cateto que está formando el ángulo, que es 9 centímetros. Como queremos encontrar este valor, ¿sí? Este 9 que está haciendo aquí abajo, dividiendo, ¿cómo lo voy a sacar de aquí abajo, pasarlo para acá? Si aquí divide, pasa multiplicando. Entonces voy a tener 9 centímetros por la tangente de 48 grados. Eso va a ser X. Entonces, 9 centímetros por tangente de 48. Bien. Las funciones seno, coseno y tangente las encontramos en la calculadora. Como sin, el seno es sin, el coseno sí aparece como cos y la tangente como puede aparecer, depende de la calculadora. Puede aparecer como TG o puede aparecer como tan, ¿sí? Dependiendo del modelo de calculadora. Entonces, lo que vamos a hacer es tangente de 48, presiono tangente o tan 48 y me sale 1,1106 y otras cifras decimales. A eso lo multiplico por 9 y me sale 9,99. ¿Sí? Eso es X. Entonces vale decir que este lado de X es 9,99. ¿Sí? Si quieren redondear podría ser 10, depende de la exactitud con lo que queramos trabajar. Perfecto. Ahora, si queremos encontrar el valor Y, ¿sí? ¿Qué es Y? Hipotenusa. Perfecto. ¿Qué dato teníamos nosotros? El ángulo de 48. ¿Y qué otro dato teníamos? El cateto adyacente. Entonces, si yo quiero encontrar la hipotenusa, tengo que ver cuál de las funciones me relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente, que es el que me dan. Entonces, ¿cuál me relaciona cateto adyacente con hipotenusa? Adyacente con hipotenusa, el coseno. Perfecto. Entonces vamos a trabajar que el coseno de 48 grados es igual al cateto adyacente, que es 9, sobre la hipotenusa, que es el valor desconocido. Perfecto. Ahora, como queremos despejar esto que está como denominador, lo voy a pasar para acá adelante. Si está dividiendo, ¿cómo pasa para acá? Multiplicando. ¿Sí? Mal dicho, en matemática nada pasa sumando, ni restando, ni multiplicando, ni dividiendo, pero así es como ustedes lo entienden y lo trabajamos de esa manera. No nos compliquemos en estos videos, ¿no? En todo caso, algún día explicaré esa ley uniforme. Entonces, Y por coseno de 48 es 9, pero yo no quiero saber cuánto es Y por 48, yo quiero saber solamente Y. Entonces, a este coseno de 48 que está multiplicando, ¿cómo lo pasamos para acá? Dividiendo. Y aquí vamos a tener 9 centímetros sobre el coseno de 48. Lo mismo, hacemos coseno de 48 y nos sale 0,669 y más decimales, que de última se lo puede trabajar con todos los decimales, ¿no? Podemos poner 9 dividido coseno de 48 directamente en la calculadora, para ser más exactos, y nos sale 13,45. Entonces, Y es 13,45 centímetros, perdón, que esa era nuestra unidad de medida. Entonces, Y es 13,45. Perfecto. Entendido. Vamos a suponer ahora, para no perder tiempo, porque voy a usar el mismo gráfico, ¿sí? Vamos a cambiar valores. Vamos a suponer que tenemos un cateto que valga 5 centímetros, otro cateto que vale 8 centímetros, ¿sí? Y queremos encontrar, por ejemplo, este ángulo, alfa, ¿sí? Fíjense ahora, tengo dos lados. ¿El tercero lo puedo encontrar con Pitágoras? Sí, perfecto. El
tercer lado lo pueden encontrar con Pitágoras, pero aquí lo que yo quiero encontrar es el valor de un ángulo. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros? Los dos catetos. ¿Qué función me relacionan los dos catetos? La tangente. Entonces sabemos que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el opuesto de alfa? Este, 8. 8 centímetros sobre el adyacente, que es el ángulo el lado que forma el ángulo, 5 centímetros. Fíjense, centímetros y centímetros se simplifican. Entonces vamos a tener que tangente de alfa es 8 dividido 5. ¿Sí? 8 dividido 5. 1,6. Ahora, yo no quiero saber cuánto vale la tangente de alfa, yo quiero saber cuánto vale alfa. ¿Sí? Entonces, el alfa tiene que quedar aquí y el tangente pasar hacia allá. ¿Cómo pasa? Siempre parece, ya he dicho no pasan, pero de un lado a otro pasan con la operación contraria. La operación contraria de la tangente sería lo que se conoce como arco tangente de 1,6. En la calculadora se pone shift tangente, como secuencia, eso no lo escribo, pero como secuencia en la calculadora esto se transforma en shift tangente de 1,6. Entonces, si hacemos shift tangente de 1,6, me sale 57,9946 y otros decimales más, que si apretamos shift y la tecla de grados, minutos y segundos, esto se me transforma en 57 grados, 59 minutos, 40 segundos. Y para eso nos sirven las razones trigonométricas.